Hola a todos. Aunque seguramente nadie me escuche, ni siquiera mi mujer ni mis hijos, que a estas horas de la madrugada descansan en sus camas. No sé si debería contar nada de esto, pero no se me ocurre qué otra cosa podría hacer. Necesito que alguien me escuche, pero me aterroriza pensar que alguien pueda escucharme. Tengo miedo. Es posible que ellos estén alerta. Todo empezó hace pocas semanas. Otoño, casi invierno. La última o la penúltima semana de octubre. Por la noche, no muy avanzada, poco antes de la hora de la cena. Había llovido durante todo el día, pero parecía que a esas horas el agua nos daba una tregua. La temperatura era fresca, pero bastante agradable. Yo estaba dando el paseo habitual a mi perra, una monada de raza Westie, algo entrada en años. Murió poco tiempo después. Una pena. A pesar de que ya solo caía un chispeo inapreciable, no se veía a nadie por la calle, seguramente por lo desapacible que había sido el día. Sin embargo, en esos momentos me sentía a gusto en la calle. El suelo estaba mojado, pero no había que esquivar charcos. Las farolas que aún funcionaban iluminaban a duras penas la zona con una luz amarillenta. Doblé una esquina y comencé a bajar la cuesta que conducía a mi casa. Un hombre con abrigo oscuro también paseaba a su perro, un cachorrillo de pastor alemán. Estaba parado bajo una farola. El perro tensaba la correa para llegar a un jardincillo cercano, pero el hombre no se movía. Cuando el cachorro reparó en nuestra presencia en la cuesta, se giró hacia mi perra y comenzó a ladrar con agresividad. Yo sujeté con fuerza la correa y mi perra se parapetó detrás de mí algo asustada. Miré al hombre con la esperanza de que moviera el animal y me franqueara el paso, y entonces me asusté. La mirada del hombre estaba fija en mí, vacía, sin expresión. Su brazo estirado seguía agarrando la correa de su perro, pero estaba completamente inmóvil. Bajé la cabeza y centré mis esfuerzos en pasar rápido, manteniendo la distancia con el animal enfurecido. Durante la maniobra volví a mirar al extraño y me asombré de nuevo al descubrir que su cabeza seguía despacio mi movimiento y su mirada, extraña, inquietante, fría, oscura, permanecía clavada en mí. Me alejé a paso rápido pensando lo mal que andaba la gente de la cabeza. En ese momento no le di mucha importancia, simplemente un zumbado más de los muchos que te puedes encontrar por la calle. Lo comenté en casa durante la cena como una anécdota más, y al cabo de poco tiempo lo olvidé. Sin más. Semanas más tarde, cuando apareció en una alcantarilla cercana el cadáver de un cachorro de pastor alemán, volví a pensar en aquel hombre y me estremecí. La mañana que apareció el perro muerto supuso una pequeña revolución en el barrio. Recuerdo haber escuchado desde casa alguna sirena de policía, o ambulancia, o de bomberos, nunca he sabido distinguirlas. Pero tampoco le di importancia. Fue una vecina en la escalera la que me avisó de que la cuesta estaba llena de policías, que habían encontrado algo en la alcantarilla. Un perro muerto. Me dijo que vio cómo lo sacaban con dificultad de allí y que estaba todo ensangrentado. Quedé en silencio y el recuerdo de la mirada fría del extraño
volvió lleno de fuerza a mi cabeza. Cuando quise darme cuenta, la mujer ya se había ido, probablemente en busca de otro vecino más conversador. Me acerqué al lugar. Sabía exactamente dónde estaba la alcantarilla, a un par de metros del lugar donde me crucé aquella noche con el hombre. Había varias personas arremolinadas, algunos haciendo fotos con el móvil. Un par de policías trataban de contener a la gente y alejarla del lugar. No conseguía ni ver la alcantarilla. En la parte superior de la cuesta, alejado del resto, un policía estaba apoyado contra la pared, casi en la esquina de la manzana. Parecía afectado. Otro compañero le abrazaba por los hombros. Otra mujer de uniforme se acercaba a ellos. Di la vuelta rápidamente a la manzana por detrás y me detuve muy cerca de esa esquina, donde podía escuchar con cierta claridad a los policías. Uno le repetía al otro que estuviera tranquilo, que solo era un perro. No sé por qué, pero saqué el móvil y conecté la grabadora de sonidos. Vaya con el novato. ¿Y eso que solo era un perro? ¿Tan asqueroso ha sido? La verdad es que sí. Cuando lo sacaron echaba una peste que, vamos, debía llevar semanas ahí dentro del animal y estaba todo reventado y destrozado. Un pastor alemán debía ser, un cachorrillo. Yo he visto la alcantarilla y creo que ni de coña cabía por ese hueco. Pues creo que Grison ya tiene una teoría. ¿Grison? ¿Quién es Grison? Sí, hombre, Grison. Quesada. ¿Quesada? Ni idea. No, hombre, ¿cómo le llaman? Sherlock. Ah, ya. El listillo ese que quiere ser forense, ya. Pues ha estado tomando medidas primero del perro, luego del hueco de la alcantarilla y dice que no. Ya, haciéndose lo interesante. Bueno, ya sabes, dándose importancia. El perro estaba reventado, muy desagradable, todo el cráneo aplastado, los ojos colgando y los sesos desparramados. Vamos, un cuadro. Joder, qué asco. Pues dice los novatos que está hipotando. Grison dice que lo metieron vivo por el hueco, aplastándolo a empujones, hasta que reventó y cayó destrozado. Madre mía, ¿quién habrá sido el capullo que le pueda hacer semejante barbaridad a ese pobre animal? Vete a saber. Pero debía ser alguien fuerte porque, por lo que cuenta Grison, el perro se resistió. ¿Grison? ¿Y él qué sabrá? Pues dijo que había uñas del animal clavadas en el interior de la alcantarilla y muchos arañazos en la cera. Perdonen. Caballero, usted no puede estar aquí, vamos, circule. Solo quería hablar un momento con ustedes. Creo que vi hace semanas al dueño del perro. Encárgate tú. Voy a echar una mano ahí abajo, que se está llenando de peña. ¿Me decía usted que conocía al dueño? Bueno, no sé quién es exactamente, pero le vi con el perro ahí mismo. Pues si no le importa, venga usted un momentito, que le voy a tomar sus datos para ponerme en contacto con usted si le necesito. Claro, todo lo que sirva de ayuda. Desalojen, por favor, aquí no hay nada que ver. No sé si podréis oírme bien esta noche. Hace mucho viento. Bueno. Mi intento de contar mi encuentro con el extraño, como habéis podido escuchar, no fue muy bien. No me hicieron ni caso y aunque me pasé varios días pendiente del teléfono esperando la llamada de la policía, como ya os podréis imaginar, esta nunca llegó. Casi una semana pasó desde aquel día, cuando me armé de valor y fui a la comisaría a contar lo que me sucedió. No creo que despertara mucho su interés. Salí de allí con cierta sensación de ridículo, pero empeñado en averiguar qué estaba pasando. Investigué varias veces la alcantarilla. En una ocasión, incluso utilicé la linterna del móvil, sin saber muy bien qué es lo que estaba buscando. Pero nada. Tal como escuché, había arañazos en el pavimento, pero los servicios de la limpieza y la lluvia convirtieron la alcantarilla en una alcantarilla más.
Estaba en la caja, dispuesto a pagar mi pequeña compra con un billete de 5 euros, que se resistía a salir de mi cartera. La cajera era una joven muy amable y sonriente. Ya la conocía a anteriores compras, con un par de tatuajes en los brazos, el pelo negro recogido, la chapita con el nombre de Marta bajo el hombro, a veces incluso excesivamente simpática. A los abuelos y abuelas les saludaba risueña y les despedía con un gracias, cariño. Un encanto, vaya. Cuando por fin conseguí liberar mi billete entre los tickets de compra, tarjetas y boletos de lotería nunca premiados, estiré mi mano para entregárselo. Y entonces la miré. Estaba inmóvil, mirándome fijamente. Era la misma mirada vacía del extraño. Pero a la luz del supermercado comprendí por qué esa mirada me había resultado tan inquietante. El iris de sus ojos se había tornado negro, sin color ni brillo, como los ojos de un tiburón. Pero de alguna manera podía notar perfectamente que me miraban a mí, solo a mí. Retrocedí asustado y miré a mi alrededor. Nadie estaba atenta a ella, nadie nos miraba. La poca gente que había se dedicaba a llenar sus cestas de la compra o mirar los estantes de comida. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. Eché a correr sin pensarlo y salí todo lo rápido que pude del establecimiento ese. Me alejé de allí a la carrera realmente aterrorizado hasta detenerme 2 calles más allá. Miré hacia atrás, pero nadie me seguía. La gente andaba normal por la calle. Respiraba con dificultad y podía sentir mi corazón latiendo a toda velocidad. La adrenalina por las nubes. Esa misma noche esperaría la salida de los trabajadores del supermercado y seguiría a la joven. Tenía que comprobar qué es lo que estaba pasando. ¿A la gente o a mi cabeza? Pasé toda aquella tarde nervioso, esperando el momento de salir a la calle. Había comenzado a llover y antes de anochecer el cielo estaba tan negro que casi no se distinguían unas nubes de otras. El tiempo de mi móvil anunciaba luna nueva, por lo que la oscuridad sería mi aliada en esta extraña labor de espionaje que me había propuesto llevar a cabo. Zapatillas negras, pantalón negro y una sudadera azul oscura con capucha. En casa puse la excusa de que había quedado con un amigo. No sabía el tiempo que iba a tardar en regresar. Estaba preparado. A medio camino del supermercado ya llovía con fuerza. La tormenta se había encargado de despejar las calles casi por completo. Esto silenciaba el posible ruido que pudiera hacer, pero también me obligaba a pasar completamente inadvertido para mi objetivo. Seguramente no hubiera nadie más bajo esta lluvia y podría descubrirme con facilidad en un descuido. Cuando llegué, estaban bajando los cierres. No conseguí distinguir a la joven, pero mantenía la esperanza de que aún no hubiera salido. Busqué un lugar en las sombras, alejado de las pocas farolas de la zona, con una vista perfecta del edificio, pero a prudente distancia. O eso pensaba yo. Y esperé, con más impaciencia que paciencia. Al cabo de pocos minutos, un coche aparcó frente al supermercado. El sonido del motor al ralentí se mezclaba con el de la lluvia, que cada vez caía con más fuerza. Sus faros se apagaron, pero nadie salió del coche. En ese momento, una figura femenina cruzó la calle en dirección al automóvil. Era Marta, la cajera, la mujer de los ojos negros.
Se paró junto a la ventanilla al mismo tiempo que abría un paraguas para protegerse de la lluvia. Un hombre joven, de unos 30, salió del coche y recibió un breve pero intenso beso de la mujer. Cruzaron unas pocas palabras y comenzaron a alejarse calle abajo, charlando animadamente bajo el paraguas. Con normalidad. Estaba de suerte. Si hubieran subido al coche, adiós a la persecución. Además, al estar pendientes de sus cosas, sería más fácil seguirles evitando ser descubierto. Tras caminar un par de manzanas, salieron a un amplio bulevar, muy cerca de la entrada de un túnel. Se detuvieron un instante y la joven comenzó a mirar en todas direcciones, como buscando el camino a seguir. Afortunadamente, yo esperaba en la esquina de la calle de entrada al bulevar, y en cuanto percibí su movimiento, retrocedí despacio un paso y me oculté. Mejor movimientos lentos para pasar desapercibido. Esperé unos segundos y me asomé de nuevo. La joven tiraba del brazo de su novio en dirección a la boca del túnel, y él la seguía 1 metro por detrás. Yo buscaba un lugar adecuado para ocultarme en el bulevar, pero estaba todo demasiado despejado. 2 carriles de asfalto y setos demasiado bajos separándolos. Parecía haber escondite adecuado. Solo en las cercanías del túnel se veían varios árboles frondosos agitados por la tormenta. Pero la pareja me impedía llegar a ellos sin ser visto. Fue entonces cuando reparé en la presencia de alguien más en ese lugar. Junto a uno de los árboles, muy cerca del túnel, oculto e inmóvil entre las sombras del ramaje, pude distinguir una figura masculina. No se movía, pero podía distinguir su silueta con claridad. Estaba a pocos metros de Marta y su compañero. Ella se volvió hacia él y le abrazó y besó de manera tan brusca y ardiente que el joven dejó caer el paraguas al suelo. En ese instante, el hombre escondido junto al árbol salió rápidamente en dirección a ellos. Del interior del túnel salieron 2 personas más. Una de ellas, juraría que una de ellas era el hombre del perro. No podía apartar los ojos de la escena. Marta se separó del muchacho y se quedó inmóvil, sujetándole un brazo con fuerza. El joven parecía asombrado, sorprendido, desorientado. Más aún cuando el hombre llegó hasta él, le sujetó el otro brazo y se quedó también paralizado a su lado. El muchacho intentó reaccionar, zafarse de los agarres. Estaba claro que no entendía qué estaba pasando, pero no conseguía liberarse. Pateó al hombre y éste ni se inmutó, ni siquiera se movió. Los otros 2 hombres que habían salido del túnel llegaron a tiempo de tapar con sus manos la boca del joven cuando éste comenzaba a gritar. Yo quería ayudar, pedir socorro, ahuyentarlos. Pero me quedé enmudecido, paralizado, sin reacción. Solo sentía las gotas de lluvia que golpeaban mi cabeza y resbalaban por mi cara. No podía hacer nada. Vi perfectamente cómo lo arrastraban hacia el interior del túnel. Lo hicieron con facilidad, sin esfuerzo, y no porque el muchacho no intentara resistirse. Pataleaba y forcejeaba sin parar, pero sin éxito. Desaparecieron de mi vista y no me atreví ni a moverme. Estaba en pie, con la mirada fija en la boca del túnel, impotente, empapado por la lluvia que cada vez caía con más fuerza. No soy capaz de recordar cuánto tiempo estuve así, segundos, quizás minutos. Una furgoneta salió de improviso del interior del túnel y reactivó mis sentidos.
Avanzó a poca velocidad por el bulevar y la seguí con la mirada hasta que dejé de escuchar su motor. Entonces avancé un par de pasos titubeante, conmocionado, y salí de mi escondite. Crucé la calle y me acerqué hasta el paraguas que continuaba abierto en el suelo. Atravesé el pequeño jardincillo que conducía a la calle de mi casa y me sorprendió ver a un joven sentado en un banco cercano, con la que había caído aquella noche. Mayor fue la sorpresa cuando al acercarme descubrí que era el joven el que estaba sentado en aquel banco, más bien recostado. Lo habían dejado allí tirado. No lo pensé, corrí hacia él. Su cabeza estaba caída sobre su pecho y los brazos colgaban inmóviles más allá del asiento. ¿Estaría muerto? Me detuve junto a él. Observé su pecho y vi que se movía despacio. Respiraba. Estaba vivo. Le levanté la cabeza y de nuevo, esta vez más cerca que nunca, volví a ver esos terribles ojos negros en aquel muchacho. Pero esta vez era una mirada diferente. No me miraba a mí. No parecía mirar nada. Estaba como inconsciente, pero con la mirada negra. Me pasé las siguientes horas entre la sala de espera de la UBI y sus dos grandes puertas de entrada, con la intención de hablar con algún médico que me informara del estado del joven. No sabría decir si estaba más preocupado por su estado de salud o por averiguar qué le había sucedido realmente. Y esos ojos negros. Quizás me hablaran de alguna droga como causa, algún veneno, no sé. Algo que pudiera hacerme entender qué estaba pasando. A última hora de la noche, o primera de la mañana, un médico abrió la puerta desde el interior de la UBI y se quedó parado en el umbral, mirándome, como esperando que fuera a hablar con él. Suerte que ya tenía el móvil preparado para grabar audio. No sé si hubiera sido capaz de explicar aquí lo que me contó. Y hoy en día un móvil en la mano no resulta nada extraño para nadie. Buenos días, soy el doctor Olavarría. Soy el médico intensivista que lleva a su conocido. Tengo entendido que usted fue la persona que lo encontró y que se puso en contacto con el 112 para que lo trajesen aquí. ¿Es eso cierto? Sí, lo encontré en un banco. Estaba como tirado, como medio inconsciente parecía, estaba así. Bien. ¿Y qué relación tiene usted? ¿Es familiar suyo? ¿Es conocido? No soy familiar, le conozco del barrio, de verlo por el barrio. ¿Y podría identificarlo? ¿Sabe cómo se llama? No, podría preguntar por ahí, pero ahora mismo no. Bueno, no se preocupe, en estos momentos no es lo más importante. Bien, la situación en estos momentos es algo delicada. El paciente tiene una disminución del nivel de conciencia, si bien presenta las funciones cerebrales superiores conservadas en el electroencefalograma. Por tanto, estamos hablando de una situación de coma. En estos momentos, semiológicamente, sí que encontramos algún que otro hematoma en la extremidad superior, pero la verdad es que es poca cosa y no justifica una agresión ni un forcejeo. Y no encontramos nada más ni semiológica ni analíticamente que nos justifique un daño de cualquier otro órgano. El corazón, el hígado y los riñones parecen funcionar a la perfección y, por tanto, no podemos justificar ahora mismo la causa de este coma. Ninguna causa para el coma. Estable, aparentemente fuera de peligro. No me aclaraba mucho, la verdad. Una escala de coma de Glasgow de 7. ¿Qué le habían hecho? No justifica tenerle intubado y conectado a una máquina que respire por él en estos momentos. Lo más característico... ¿Cuándo cree que tiempo puede estar así? Es lo que intento decirle. Como no encontramos una causa que justifique qué le ha hecho entrar en esa situación de coma, no hay nada que ahora mismo podamos corregir para que salga y sea reversible. Entonces, la verdad es que no podemos saber en estos momentos si va a salir de esta situación de coma o si va a salir cuándo lo hará. Quizás sea demasiado pronto y tengamos que darle alguna vuelta, repetir estudios en 12 a 24 horas, a ver si algo da la cara por algún lado, pero la realidad es que ahora mismo
estamos perdidos y no encontramos nada que nos Por explique fin comenzó a acerca de esta hablar situación. sobre sus ojos negros. Lo más característico que presenta es la aniridia, ese iris, ese ojo grande y negro que tiene, que realmente es algo que nos desconcierta y nos sorprende porque no es nada frecuente. Existen pocos casos escritos en la literatura sobre la aniridia. Sí que es verdad que hay casos congénitos, que en este caso no podemos corroborar puesto que no tenemos información del paciente, pero en caso de ser una aniridia adquirida, eso sería más interesante porque hay muy pocos casos referidos en la literatura. Podría deberse a intoxicación por metales pesados, aunque no encontramos trazas en la sangre ahora mismo, o a enfermedades más raras que ahora mismo no llegamos a estudiar en el momento agudo. En realidad, en el último mes hemos tenido un par de casos de aniridia que no hemos sabido justificar, pero... Bueno, ¿Más gente con ojos negros? Discúlpeme, eso ahora mismo no puedo comentarlo. Pero, ¿ha habido más? Ya le comento lo que voy a comentarle y no puedo comentarle nada más. Lo siento, para cualquier cosa, contacte conmigo. Un par de casos más en ese último mes. Una mujer me adelantó de manera brusca impidiéndome el paso. Se disculpó y cruzó aceleradamente las puertas que conducían a la calle. A punto estuvo de chocar con dos hombres que charlaban en el exterior. Salí fuera y me detuve a unos pasos de ellos. Inspiré el aire fresco de ese nuevo día y me dispuse a volver por fin a casa. Miré a mi alrededor. Todo estaba bien. Los dos hombres debían hablar en voz muy baja, porque a pesar de estar muy cerca de ellos, no lograba oír ni una palabra. El que estaba de cara a mí era un tipo muy alto, yo creo que casi 2 metros, de espaldas anchas, carne de gimnasio con seguridad. Le sacaba como 2 cabezas al otro, del que solo podía ver unos zapatos marrones y un abrigo oscuro. Un abrigo oscuro. En ese instante el hombre alto entró al hospital y yo dejé de mirar. Saqué el móvil disimulando y hundí mi cabeza en él. Un abrigo oscuro, sí. ¿Y qué? Habría millones de abrigos oscuros en la ciudad. Me estaba volviendo paranoico. Alcé la cabeza y me giré hacia él con valentía, forzando a mi interior a volver a sus cabales. Y allí estaba, esta vez de frente a mí, con la cabeza ligeramente echada hacia adelante, como si intentara reconocerme. Y vaya si lo hizo. Era el hombre del abrigo oscuro, el hombre del perro, el hombre que sujetó al joven por el brazo y el hombre que lo arrastró por el túnel. Me miraba. Y en cuanto me reconoció, sus pupilas se dilataron y se volvieron negras. Negras. Avanzó hacia mí. Yo eché a correr. Me alejé unas zancadas y miré atrás. El hombre me seguía a paso acelerado. Reemprendí la carrera, doblé una esquina y en la siguiente manzana vi una entrada al metro. Corrí hacia ella todo lo que pude. Justo antes de empujar una de las puertas de entrada, miré a mi espalda de nuevo y tomé aire. Vi que continuaba tras de mí a paso mucho más rápido, pero sin llegar a iniciar la carrera. Esto me daba unos segundos de ventaja. Crucé al interior y observé un amplio rellano y 2 escaleras mecánicas muy largas. Esa estación descendía muchos metros. Había gente por allí. Se acercaba a una de las horas punta de la ciudad. A mi derecha estaba la puerta de un ascensor. Un par de personas lo esperaban, pero aún no había llegado. No me servía. Me decidí por la escalera mecánica. Descendí rápido por ella y me condujo hacia una nueva escalera. Me detuve un momento mientras los tirones de la maquinaria movían mi escalón hacia abajo y miré hacia atrás. El hombre comenzaba a bajar a gran velocidad la primera escalera, sin perderme de vista. 2 escaleras más, un pasillo en línea recta que parecía no terminar nunca, otro pasillo corto a la derecha, una escalera pequeña y una pequeña curva al final me llevaron hasta el andén. Ir corriendo a esas horas es incluso normal, así que nadie se extrañó de mi carrera. El andén estaba lleno de gente esperando. Un cartel anunciaba la llegada del tren. La gente daba pasos hacia adelante, tomando posiciones para la entrada al vagón. Estaba de suerte. Me alejé lo que pude y entré en uno de los últimos vagones. Traté de recobrar el aliento mientras el tren iba aumentando su velocidad.
Al cabo de más de 2 minutos inició su frenada para detenerse en la siguiente estación. Pulsé el botón de salida y asomé la cabeza para mirar a mi derecha. No era una parada de mucho tráfico. Bajaron 3 o 4 personas y subió una docena más o menos. El hombre del abrigo negro había subido a mi tren. 3 vagones más allá. Había salido de su vagón y se había metido en el siguiente, ganándome terreno. El tren cerró sus puertas y comenzó su camino hacia la siguiente estación. En 2 paradas ya lo tendría junto a mí. No había opción. Había que salir en la siguiente. No sé cuánto tardó el tren, pero fue sin duda el trayecto más largo entre 2 estaciones que nunca había vivido. Me situé el primero junto a la puerta de salida esperando el momento. El tren fue frenando y observé cómo la gente iba situándose frente a la puerta contraria. ¡Mierda! En esa estación se salía por la puerta contraria. En un momento de inspiración, analicé las 4 puertas del vagón. La mayoría de la gente se arremolinaba en torno a otra más allá de la mía. Eso significaba que en el andén habría salido a un pasillo directamente desde esa puerta. Un par de empujones y perdones, y volví a estar en primera fila, esta vez sí, preparado para salir por la puerta correcta. El tren efectivamente se detuvo justo delante de un pasillo. Salí rápido y comencé mi carrera una vez más sin mirar si de nuevo era perseguido. Subí varias escaleras mecánicas, crucé pasillos y ascendí las escaleras de piedra que me condujeron por fin al exterior. Miré al pie de la escalera que acababa de subir. Era todo lo lejos que podía vislumbrar desde arriba. Esta vez no vi al hombre. Un taxi libre. Lo detuve. Me introduje en él e indiqué el camino a casa sin perder de vista la boca de metro. El coche arrancó y me llevó a casa. A salvo. Esta vez. Casi sin darte cuenta vas otorgando a tu perseguidor mucho más poder sobre ti, al mismo tiempo que tú te haces más pequeño. En todo momento, tal y como os conté, intenté escapar, pero en lo más profundo pensaba que no lo iba a conseguir, que no sería capaz. Es una sensación muy extraña. No sé muy bien cómo explicarme. Pero bueno, en definitiva, escapé. No sé muy bien cómo, después de la angustia sufrida esa misma mañana, durante mi encuentro con el hombre del abrigo oscuro, tomé la decisión de volver al supermercado para seguir a la cajera. Mis nervios no me permitían descansar. Debía tomar la iniciativa en todo esto. No quería permitir que los acontecimientos me fueran arrollando uno a uno. No quería sentarme a esperar el siguiente capítulo de esta extraña historia. Debía tomar las riendas. Y el único camino que veía para hacerlo nacía en el supermercado. Recuerdo que fue una noche especialmente desapacible. No llovía, pero un viento helado golpeaba con fuerza los toldos que los vecinos olvidaron recoger, y las hojas caducas esparcidas por los suelos cambiaban a cada momento de lugar, dibujando una serie de vuelos imposibles a poca altura. No tendría que hacer mucho más frío para comenzar a nevar. Orejas y cara ateridas a pesar de la capucha, manos hundidas en los bolsillos. El aire era tan fuerte que costaba trabajo levantar la vista. Seguí a Marta a distancia prudencial. Esta vez no hubo invitados sorpresa. La reconocí fácilmente abrigada en un plumas verde. Salió a paso rápido. La seguí. En esta ocasión anduvimos bastante más que la noche anterior. Parecía bastante decidida en su camino. En ningún momento redujo la marcha, no titubeó en ningún cruce, y afortunadamente tampoco miró atrás. Casi media hora más tarde, ascendió por un camino de piedra que le condujo al interior de un parque.
por lo que se intuía un gran parque. Aquí la cosa se complicaría. Solo los caminos estaban iluminados por farolas. Me podría descubrir con facilidad, si es que decidía mirar a su espalda, claro. Esperé a que desapareciera al final de la cuesta antes de seguirla. Al llegar arriba, observé que el camino conducía a una encrucijada, unos metros más adelante. A los lados, fuera de la senda, numerosos árboles. Pero ni rastro de Marta. Avancé hasta el cruce de caminos y no la encontré en ninguno de ellos. No alcanzaba a verlo muchos metros más allá, pero los otros dos se perdían tras una curva cerrada oculta por la noche, las ondulaciones del terreno y la espesura. ¿Por dónde ir? El claro sonido de unos pasos en carrera detrás de mí me impidieron tomar una decisión. Me giré discretamente, un hombre haciendo footing. Era noche para estar en casita, no para salir a correr. El viento soplaba muy fuerte y frío. La facilidad con la que me había visto sorprendido por el corredor me hizo replantearme la estrategia y decidí salirme de las sendas iluminadas del parque. Elegí una de las dos posibles direcciones que había podido tomar Marta y emprendí de nuevo el camino, pero esta vez unos metros fuera de él, oculto entre las sombras de los árboles. Una vez sobrepasada la curva, el sendero se abría a una ancha y larga recta. Tampoco alcancé a ver a la cajera allí. Solo un hombre avanzaba por la senda. 50% de probabilidad y erré el camino. Lo normal. Escondido tras el tronco de un árbol, decidí esperar a que pasara aquel hombre para reemprender la marcha por donde había venido. Según se acercaba, empecé a sentir algo familiar en ese hombre. Cuando pasó a la altura de mi escondite y pude verle el rostro, caí en la cuenta. Era el hombretón alto y fornido que hablaba con el hombre del abrigo oscuro en el hospital. Estaba seguro, su barba acababa en pico y era muy peculiar. No podía ser una casualidad. Le seguí al cobijo de la arboleda, lejos de la luz de las farolas. Unos pocos minutos más y llegó a una zona de columpios. El viento movía el ramaje y las hojas gemían con gran estruendo. El ruido no me delataría, desde luego. El hombretón se detuvo. En un extremo de aquel pequeño parque infantil había alguien más. Marta. Allí estaba. Junto a ella, el anciano encorvado y el hombre del abrigo oscuro. Una quinta persona surgió de entre las sombras. Su pelo largo y rubio bailaba con violencia al compás de las ráfagas de aire. Tacones de aguja, por supuesto. Allí estaban los 5 del túnel, los que dejaron al chaval en coma. La rubia no cruzó ni una palabra con ellos. Salió de la zona de columpios y se perdió entre los árboles. Los otros la siguieron en silencio. Ellos también querían ocultarse de la luz, como yo. Me acerqué al lugar por donde se habían internado en la espesura con precaución. Despacio, mirando constantemente en todas direcciones. Alerta. No quería llevarme sorpresas esta vez. Vislumbré su movimiento entre las sombras, a una 20 de metros delante de mí. Seguían hacia adelante. El suelo en esta parte era algo más arenoso. Un poco después, se detuvieron en un pequeño claro, un círculo natural creado por la separación de los árboles. Estaban algo lejos de mi posición. Marta y los 3 hombres se situaron en semicírculo frente a la mujer de los tacones. Se quedaron quietos, inmóviles, durante varios segundos. La
mujer entonces extendió los brazos en cruz, y fue cuando comencé a escuchar algo por debajo del ruido del ramaje y las hojas agitadas por el viento. Unos sonidos. Parecían palabras. Debía acercarme más. No lograba escuchar con claridad. Busqué con la mirada un camino hacia un escondite más cercano y avancé con cuidado. Cuidado. De improviso, las voces callaron. Solo se oía el viento. La mujer de pelo rubio parecía dibujar con una rama algo en el suelo de arena. Lanzó la rama lejos. Todos inclinaron la cabeza y se marcharon. Afortunadamente no en la dirección en la que estaba escondido. La reunión había terminado. Permanecí en silencio durante unos minutos. Las extrañas palabras aún resonaban en mi mente. Finalmente, cuando me aseguré de que no quedaba nadie por allí, me acerqué al claro. Gracias a la luz del móvil, observé con detenimiento lo que la mujer había dibujado en la arena. Parecían símbolos, más bien letras, pero no estaban del todo claras. Me pareció distinguir una M, una I, una C, pero al revés, dada la vuelta, y una W, con dos círculos alineados bajo ella. Todo esto estaba dibujado a un tamaño enorme. Hice fotos, por supuesto, pero no entendía nada. No entendía su significado. No entendía esa extraña reunión. No entendía esa especie de oración. No entendía el porqué de esos ojos negros aterradores. No entendía por qué me persiguió aquel hombre. No entendía lo que le pasó al joven ni al perro. No entendía absolutamente nada. La revelación me llegó de una fuente inesperada. No le interesaban los cuentos de terror, ni las persecuciones, ni el comportamiento extraño de la gente, ni las pupilas enormes y negras, ni los demonios, ni los alienígenas. Se identificó como profesor de una universidad especializada en temas bíblicos y lenguas antiguas. La Universidad San Dámaso. Ni siquiera había escuchado mi podcast, pero unos alumnos suyos le pidieron averiguar el significado de aquellas letras y le guiaron hasta mí. Nos respondimos algunos correos. Parecía saber qué significaban esas letras. Le envié las fotos que hice en la arena del parque y más tarde la grabación de las voces. Estaba emocionado con los archivos recibidos. Insistió en que debía ir a verle. Y eso fue lo que hice. Nos reunimos en la biblioteca de la universidad. Era un tipo amable, un hombre enamorado de las lenguas,
de sus orígenes, de la historia. Su trabajo le apasionaba. Para él era como estudiar las profundidades del océano, una despensa inagotable de conocimiento. No puso inconvenientes a que le grabara. Creo que ni siquiera se dio cuenta de que lo pedía. Con un breve buenas tardes, se lanzó sin preámbulos al tema que nos ocupaba. Bueno, debo decirle que lo primero que me envió usted, esa palabra con esos dos puntitos que aparece ahí, no es desde luego lo que me había transcrito M-I-C-V, porque esos dos puntitos es claramente un sheba, es una semivocal. Y claramente aquí se está refiriendo a la palabra shebut, que es destino. Pero ¿de qué idioma? ¿Es un idioma? ¿De qué idioma estás hablando? Claro, naturalmente, esto es hebreo. Esto es hebreo con toda claridad. Sí, por supuesto. Porque ciertamente esa palabra, que yo recuerdo ahora mismo, no aparece en el primer libro de la Biblia. Sin embargo, sí es un término que se aplicó bastante muy posteriormente en los escritos de carácter apocalíptico. Ahí sí que aparecía claramente el término destino. ¿De carácter apocalíptico? Sí. ¿Pero qué tipo de escritos? ¿Dentro estamos hablando de la Biblia o de...? Sí, estamos hablando de la tradición bíblica y también de fuera de la Biblia, porque la literatura apocalíptica es una literatura que surgió tardíamente a partir del siglo III, II, aunque probablemente las raíces sean más antiguas. Ahí sí que aparece el problema del destino, el problema de qué ocurrirá al final de los tiempos, y por eso le digo que esa palabra destino sí que tiene allí mucho más peso que no en los relatos del Génesis. También analizó, lógicamente, la grabación de las voces. Me tradujo cada una de las palabras. Era hebreo. Bueno, el resto de las palabras con alguna dificultad, pero sí que se podrían entender bien. Por ejemplo, esta primera, Toledot. Sí, claramente es historia. Sí, es un término también un tanto ambivalente porque podría significar descendientes, pero el sentido que puede tener ciertamente es historia. Igual que la siguiente que se oye, Olam. Aquí no hay ninguna duda. Se está refiriendo al tiempo. Y otra vez aparece la palabra con la que hablábamos antes, Shebut. Ese es el destino. En la siguiente parte aparece una palabra rara, Yekahá, no es muy frecuente, pero claramente eso estaremos ante la obediencia. ¿Y por qué? ¿No es muy frecuente? No, es que es una palabra complicada, que podría tener más matices, pero uno de ellos, sin ninguna duda, es el de obediencia, y parece, sobre todo por lo que viene a continuación, la siguiente palabra, Ab, esa es padre. Entonces me parece razonable que haya ahí una relación entre el padre y la obediencia. Claro. Y ciertamente vuelve otra vez a aparecer destino, Shebut. Y finalmente, en el tercer grupo de palabras que se escuchan, uno de ellos es Hoshek. Esto es oscuridad. No puede haber ninguna duda. ¿Oscuridad? Oscuridad, sí. Y fuerza, Geburá, también aparece. Y finalmente también, otra vez, nuevamente la palabra destino. Me parece a mí que han utilizado algún tipo de palabras con un nivel de conceptualización mayor que el habitual. Quizá tendría yo que investigar a ver si hay algún texto, no tanto bíblico, porque claramente en la Biblia no vamos a encontrar este conjunto de términos, pero sí quizá en alguno de los textos apócrifos, que hay muchos, de esa época apocalíptica que le mencionaba, pues ahí sí es posible que pudiéramos encontrar algo, pero ahora mismo no lo sé, tendría que investigar. Historia, tiempo, destino, obediencia, padre, destino, oscuridad, fuerza, destino, destino. Ya sabía el significado de aquella extraña letanía. Algo es algo. Y estoy seguro de que el profesor profundizaría en encontrar
algún escrito que le diera sentido. Otra cosa diferente es que lograra hallarlo. Salí de la universidad con una pequeña sensación de victoria. Era la primera vez que avanzaba. Imposible saber todavía la relación de esas palabras con todo lo ocurrido, pero a buen seguro era un avance. Mientras esperaba el autobús, saqué el móvil con la intención de volver a escuchar detenidamente todo lo que me había contado el profesor. Entonces me di cuenta de que tenía varios mensajes de mi mujer sin contestar. La verdad es que ni los había leído. Vaya. Mi hija se había encontrado muerta a la perra esa misma mañana, en su camita de flores, en nuestro dormitorio. Cuando llegué a casa, los técnicos del ayuntamiento ya estaban preparando el cuerpo del animal para llevárselo. Mis hijos lloraban desconsolados. Los abracé y me acerqué a mi mujer, que estaba delante de la puerta entreabierta de la habitación. La abracé por detrás y le di un beso. 2 hombres de mono verde cerraban una bolsa de plástico negro. Pronto se irían con el pobre animal. Entonces retrocedí asustado. Uno de ellos era el hombretón de la barba picuda. Uno de los 5 estaba allí mismo, en mi casa, en mi dormitorio. Es posible que fuera una casualidad. Marta también parecía llevar una vida normal como cajera del supermercado. Quizás este hombre trabajara para el ayuntamiento. Tenía que ser una casualidad. Pero me resistía a creerlo. No debía permitir que me viera. Tampoco podía dejar allí con ellos a mi mujer ni a mis hijos. Volví al salón y abracé al pequeño, dando la espalda al dormitorio. Sí, era una buena excusa para evitar cruzar la mirada con el hombre cuando salieran con la perra. Charlaron durante unos segundos con mi mujer y salieron finalmente de casa. Cuando ella cerró la puerta, me solté del abrazo de mi hijo y fui hacia ella. Observé por la mirilla cómo los 2 hombres desaparecían con el perro en el interior del ascensor. Se habían ido. Pregunté a mi mujer si había notado algo raro en ese hombre alto. Como es normal, no entendía a qué venía esa pregunta. Se lo volví a preguntar. Ella se enfadó un poco. Me recriminó no haber atendido el teléfono en todo el día y se sentó junto a mis hijos, que se abrazaron rápidamente a ella. Mi mujer me miraba con un gesto a medio camino entre el enfado y la incomprensión. Tenía que ser una casualidad. Tenía que ser una casualidad. Tenía que ser una casualidad. Una casualidad. Ya han llegado las vacaciones de Navidad, como seguramente podréis oír. Hoy estoy grabando por la mañana y la verdad es que ahí abajo hay un ambientazo de lo más navideño. Os abro un momento la ventana para que lo escuchéis mejor. Un tipo vestido de Papá Noel está interpretando algo parecido a un espectáculo con marionetas. Y su compañero, que va vestido de duendecillo verde, hace como que toca un organillo de plástico y bromea haciendo gestos al Papá Noel. Se ha reunido un buen grupo de críos a su alrededor. La verdad es que se lo curran bien esos 2. Bueno, a lo nuestro. Me he quedado solo en casa y aprovecho para grabar. Mi mujer y mis hijos se han ido a ver la decoración navideña al centro. A mí siempre me ha dado mucha pereza toda esa cantidad de gente por las calles.
así que rehuyo el centro en Navidad todo lo que puedo. El ambiente en mi casa no es muy navideño, que digamos. He discutido ya varias veces con mi mujer. La inesperada aparición del hombre de la barba picuda en casa me asustó mucho. Por más que me decía a mí mismo que había sido pura casualidad, no se me iba de la cabeza la idea de que en realidad me estaban vigilando, de que se estaban acercando demasiado. Y entonces recordaba al joven en aquel banco, y la noche de hospital, y el diagnóstico del médico. No encontraba más solución que huir. Y huir en una gran ciudad es tan sencillo como cambiarse de casa, de barrio. Tan sencillo y tan complicado. La primera vez intenté dejárselo caer a mi mujer de manera casual, tanteando su reacción, pero no me hizo ni caso. Estábamos bien allí, y el precio de los alquileres había subido muchísimo los últimos años. Cualquier cambio nos supondría un gasto que difícilmente nos podríamos permitir. Le insistí otra vez, en esta ocasión en presencia de mis hijos, buscando su complicidad. Los críos siempre suelen ponerse del lado de la mejora, y pinté el cambio con toda clase de mentiras. Habitaciones más grandes, piscina, un barrio mejor. No conseguí el efecto deseado, ni hablar de alejarse de sus colegas. Además, mi mujer negaba la posibilidad de permitirnos esa clase de pequeños lujos. Tanto insistí que mi mujer empezó a enfadarse. Comenzó a preguntar a qué se debía ese interés tan repentino en mudarnos. No entendía nada. Decidí tratar de explicar la verdadera razón. Mandé a mi hijo pequeño a su habitación. No quería asustarle. Mi hija ya iba camino de los 19. Ella sí debía escucharme. De esa manera, además, mantendría a mi familia alerta. Al poco de comenzar a narrarles mi extraña historia, mi hija empezó a gastarme bromas, mezclando anécdotas de pelis de terror con lo que iba contando. Mi mujer, sin embargo, me miraba muy seria, con gesto de preocupación. Yo ignoraba los comentarios de mi hija y seguía adelante con la historia. Y sus bromas, al notar cómo iba alterándome palabra a palabra, fueron menguando hasta desaparecer por completo. Estaba asustándose. Les conté todo. Mi primer encuentro con el hombre del abrigo negro, el día de la aparición del cadáver del perro, cómo seguía la cajera y lo ocurrido en el túnel, mi noche en el hospital, el joven en coma, mi huida por los pasillos del metro, la inquietante reunión en aquel parque, mi entrevista con el profesor, el hombre del ayuntamiento que se llevó a la perra. Todo. Acompañé toda mi narración con fragmentos de mis grabaciones. Les mostré también las fotos. Y por fin acabé. Me quedé en silencio, esperando sus respuestas. Al principio, ellas no dijeron palabra alguna. Mi hija lloraba en silencio. Supongo que estaba muy asustada. Por las mejillas de mi mujer también caía alguna lágrima. Me miraba fijamente. Carraspeó y comenzó a hablar. Pero no dijo lo que yo esperaba oír. Lo que me transmitió, en resumidas cuentas, es que algo debía andar mal en mi cabeza. No sabía qué. Lo llevaba notando desde hace días. Que estaba obsesionado y no era capaz de distinguir realidad de ficción. Me exigió visitar a un profesional, alguien que me ayudara a superar esto que me estaba pasando. Mi hija sentía con la cabeza, llorando cada vez más. No logré que me creyera ni mi propia familia.
Es que en verdad me estaba volviendo loco. No podía ser, todo estaba grabado. Nada era de mi invención. Intenté hacerles entrar en razón, pidiéndoles que se aferraran a las pruebas. Pedí a mi mujer que preguntara a los vecinos cómo había aparecido el perro en la alcantarilla. Le dije que localizara al médico de urgencias. Le pedí que volviera a escuchar la letanía grabada, que viera las fotos de la palabra destino, que hablara con el profesor. Pero mi mujer insistía en que todo era fruto de mi imaginación, que yo mismo me estaba construyendo esa historia en mi cerebro, que necesitaba ayuda. Finalmente dio la conversación por terminada y se llevó a mi hija a otra habitación. Para consolarla, supongo. Yo me quedé allí solo, suplicando que me creyeran. Efectivamente, parecía la súplica de un loco. Llegó la Navidad y yo no volví a sacar el tema. Mi mujer tampoco. Solo me dio un papel escrito a mano en el que aparecía el nombre de una doctora, un día y una hora. Me había pedido cita para una psiquiatra. Únicamente me exigió con tono serio que asistiera a esa cita. Yo asentí en silencio. Mi hija no dijo ni una palabra con respecto a aquella noche, aunque sí la sentía mucho más cariñosa conmigo de lo habitual. Cada 2 por 3 un beso, un abrazo, un selfie, un vídeo de esos que ahora suelen grabar los chavales día sí y día no. Daba la sensación de que sentía pena por mí, y eso no me hacía ninguna gracia. Aunque lo ocultaba con disimulo, siguiéndole el juego de tonterías y devolviéndole los cariños y las bromas. Ella parecía sentirse bien así, como más cerca de mí. Cada vez reclamaba más mi atención y mi ayuda para diferentes cosas. De hecho, en Nochevieja, después de las uvas, me tocó llevarla en coche a una fiesta al otro lado de la ciudad. Vamos, papi, canta conmigo, que es Nochevieja. Que estoy conduciendo. Venga, papi. No me la sé. ¿Cómo no te lo sé saber? Que no me la sé. ¿La de la Navidad no te la sabes? No, es rarísima esta canción. Bueno. ¡Vamos, papi! Navidad, Navidad, este es mi papá. Vamos en el coche a toda velocidad. Navidad, Navidad, de fiesta a bailar hasta la mañana y a despotricar. La 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 la, la 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 la. ¡Joder! ¿Estás bien? Sí, joder, ¿de dónde salió este imbécil? Y que no se mueve, ¿eh? Sus ojos. ¿Pero quieres quitarte del medio? ¿Estás ya borracho o qué? Sus ojos. ¿Será idiota? Vámonos. Vete a dormir ya, gilipollas. ¡A dormir! Son las 7 de la mañana. Nochevieja, más bien Año Nuevo. Mi hija siempre anda grabando con el móvil. Supongo que como todos los críos. Gracias a eso os he podido meter el audio de lo que grabó hace unas pocas horas. No se dio cuenta de nada. Estaba demasiado ocupada gritando a aquel hombre. Yo me quedé durante un instante paralizado. El hombre me miraba y sus ojos, esta vez, no eran negros. Al mirarme, sus pupilas se tornaron de un color blanco, como el color del hueso, y se dilataron hasta ocupar toda la cuenca de sus ojos. Salí de allí todo lo rápido que pude. Una vez que la dejé en la fiesta, reemprendí el camino de vuelta a casa. Pasé por el mismo lugar del incidente, muy despacio. Casi llegué a pararme.
Miraba a uno y otro lado buscando a aquel hombre. Pero nada. Incluso hice más adelante un cambio de sentido y volví a pasar 2 veces por allí. Ni rastro. Empecé a pensar que todo fue un efecto óptico, producido por los faros del coche o por el susto del frenazo. Lo malo es que últimamente nada de lo que me ocurría parecía normal. Todo era demasiado extraño. ¿Y si solo me daba cuenta yo? ¿A nadie más le ocurría lo mismo? Empiezo a pensar que quizá no sea tan mala idea la cita con esa psiquiatra. Quizás tenga razón mi mujer y mi mente esté jugándome malas Hola, pasadas. ¿Qué estás grabando? Perdona. Hola, no pasa nada. Nada, que ya ha llegado. ¿Qué tal, bien? Sí, me lo he pasado bien, pero estoy un poquito rayada con lo del tío de ayer, ¿eh? Ah, el susto. Sí. Hija. ¿Qué? ¿Le viste los ojos? Sí, supongo. ¿No te parecieron nada raros los ojos? Nah, yo qué sé, estaría borracho. No sé. Vale, venga, vete a la cama, que es tarde. Adiós, hasta mañana. Hasta mañana. Llevaba ya algunas noches vigilando el parque de la extraña reunión. Al principio iba directamente hacia la zona de columpios y al claro donde escuché esa especie de letanía. Pero no encontré señal alguna de los 5. Con el paso de los días, incluso la palabra destino había desaparecido de la arena. Al final acabé recorriendo todo el parque, buscando esas letras por cada rincón, en el suelo, los árboles, las casetas, los bancos, pero nada. Y hoy mismo, bajando la cuesta de salida del parque después de otra noche de búsqueda estéril, caí en la cuenta de que los 5 también estuvieron mucho más cerca, en el túnel. La noche que el joven... Joder. ¿En qué hora se me pasó lo del túnel por la cabeza? Mierda. Pero allí estaba, de pie frente a la puerta de servicio del túnel. Nada más llegar, lo primero que vi fue la ya familiar palabra destino en hebreo, grabada con una navaja o algo punzante en la pared, junto a la puerta. Estaba entreabierta, así que crucé al interior. Era un cuarto de servicio o algo parecido, débilmente iluminado por una luz amarillenta. Había algunas estanterías con señalética, herramientas, guantes de operario y varios percheros móviles con monos y chalecos refractantes. Había muchos. A su lado, otra puerta. La abrí con cuidado. Conducía a un corredor. Desde el interior del cuarto, una vez abrí la puerta, comencé a escuchar lo que parecía un murmullo continuado. En cuanto asomé la cabeza por el pasillo, el sonido me llegó con mucha más nitidez. Podía ser algún tipo de maquinaria, el ruido sordo de un motor quizá. No, no era eso. Una vez más, encendí la grabadora de sonidos del móvil. No se trataba de un sonido artificial. Eran personas. Avancé por el corredor siguiendo el origen del sonido. El pequeño túnel de poco más de 2 metros de ancho, con el techo bastante bajo, estaba iluminado por luces directas empotradas en la pared, situadas a pocos metros unas de otras, creando zonas iluminadas y zonas de sombra. 2 cables de grosor recorrían su pared hasta donde me alcanzaba la vista. Aquel lugar era bastante inquietante, la verdad, pero seguí avanzando. Tras un recodo, el corredor aparecía muy iluminado unos metros más adelante,
por la luz que salía a través de la puerta abierta de una sala. Entonces empecé a escuchar palabras por encima del extraño coro de murmullos. Sebut. Destino. Estaban en esa habitación. Me asomé muy despacio, centímetro a centímetro, casi conteniendo la respiración. Podía ver una serie de lo que parecían cuadros de luz cerrados, con el símbolo de peligro de alta tensión en todos ellos. Un extintor, una rejilla metálica. Las voces procedían de una zona más alejada de la sala. Me asomé aún más y pude reconocer la gran espalda del hombretón. Afortunadamente, la espalda. A su lado, el anciano encorvado. Después la mujer de pelo largo y rubio. Y a su izquierda, Marta y el hombre del abrigo oscuro. Allí estaban los 5. Podía verles con claridad. La sala estaba perfectamente iluminada. Estaban de pie frente a una pared blanca y desnuda, produciendo esos extraños sonidos. Había alguien más allí. Juro que estaba allí, arrodillado, justo delante de la mujer. El joven de aquella noche. El joven que estaba en coma. A él sí pude verle el rostro, su cara elevada hacia la mujer, los ojos negros sin vida, vacíos, pero mirándola fijamente. La mujer posó sus 2 manos abiertas sobre las mejillas del muchacho. Las pupilas oscuras del joven parecían dilatarse todavía más. Aparecieron como unas venas negras por toda su cara, que se movían como culebras hacia las manos de la mujer. ¿Qué coño era eso? Cada vez en más número. El rostro del joven comenzaba a oscurecerse de tantas que le salían, y sus ojos empezaron a tornarse grises, más claros, como perdiendo su negrura. ¿Qué estaba pasando? El rostro del joven comenzaba a aclararse. Fuera lo que fuera aquello, ya estaban pasando a las manos de la mujer, que se iban oscureciendo. Las pupilas del muchacho recobraban un color normal. Por el gesto de su cara parecía estar despertando de un trance, de un sueño. Parecía muy desconcertado. Josek, 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 Josek. Oscuridad. Arqueó los dedos de las manos, ahora negras por completo, y sus uñas comenzaron a introducirse muy despacio en las mejillas del muchacho. El gesto del joven mudó rápidamente de miedo a terror y a dolor. Un gesto de dolor mudo, mientras los dedos de la mujer se hundían en el interior de su cara con facilidad, como si la piel, los músculos y el hueso no le ofrecieran resistencia alguna. La sangre roja y brillante salió a borbotones y ocultó por completo la cara ya desfigurada del muchacho. La mujer soltó su presa y el cuerpo inerte del chaval cayó al suelo. Se acercó a la pared
y dibujó enormes los símbolos de la palabra destino con sus propias manos, con la sangre como pintura. Salí de allí, tambaleándome, sin dar crédito a lo que acababa de presenciar. Parecía a punto de desmayarme, mareado, sujetándome a la pared con las manos. Ni siquiera recuerdo haber pasado de nuevo por el corredor. Volví en mí ya dentro del cuarto de servicio. Me costaba respirar, sentía mi corazón acelerado. Entonces escuché el sonido de tacones acercándose. Estaban muy cerca. Miré a mi alrededor y me escondí tras uno de los percheros lleno de chalecos, con la espalda apoyada en la pared. Cerré los ojos y me quedé todo lo quieto que fui capaz. Entraron en la habitación, en silencio. Podía oír sus pasos tan cerca. Los tacones se detuvieron justo enfrente mío. Abrí los ojos despacio, aterrorizado. La mujer rubia. Por primera vez vi su rostro. Era muy atractiva, pero a mí me pareció lo más monstruoso que había visto nunca. Ojos negros, por supuesto, pero no miraban en mi dirección. Finalmente, siguió adelante y salió de la habitación. Los otros 4 la seguían en silencio. Yo ya no podía apartar la mirada. El hombre del abrigo, el anciano, el hombretón y después Marta. Salieron y cerraron la puerta. Solté el aire y traté de respirar. Pasé varios minutos allí escondido, paralizado, con la imagen del brutal asesinato repitiéndose una y otra vez en mi cerebro. Después pensé que ya tendría algo que enseñar a la policía. Una foto, quizás. Volví a la sala iluminada, esta vez sin sigilo alguno, a paso rápido. Me detuve un segundo en la puerta, hice una respiración profunda, tragué saliva y entré. Sé que no lo vais a creer. Ni yo mismo lo entiendo. El cadáver del muchacho había desaparecido. El suelo estaba vacío. No había sangre. Nada. En ese instante me vino a la memoria la voz de mi mujer, diciéndome que algo funcionaba mal en mi cabeza. Pero en la pared sí vi algo. La palabra destino dibujada por la mujer, pero no escrita en sangre. Parecía carboncillo, negro y brillante. Parpadeé y los granos del carboncillo fueron desvaneciéndose uno a uno, hasta solo quedar la pared completamente blanca, sin mancha alguna. No espero que nadie llegue a creer nada de esto que cuento. Solo espero que alguien pueda ayudarme. ¿Está grabando esto? Sí, se mueven las rayitas. ¡Qué frío, coño! A ver, buenas a todos. Soy la hija de... Bueno, ya sabéis, habéis oído mi voz en algún capítulo. Grabo esto porque mi padre ya no puede hacerlo. Y supongo que no debería dejar su historia sin final. No es un final feliz. He escuchado todo lo que grabó y ahora puedo entender más o menos lo que le pasó hace ya 2 semanas y 3 días. A ver, pues una mañana me despertaron los gritos un poco antes de que me sonara el móvil para ir a clase. Mi padre gritaba y mi madre le decía que se callara. Me levanté de la cama y
les vi en el salón, mi hermano estaba por otro lado llorando, sin atreverse a pasar. Entonces le aparté como pude y entré preguntando que qué cojones estaba pasando, que por qué estaban así. Mi padre estaba de espaldas a mí y cuando me vio, pues me agarró por los hombros. Estaba llorando con la cara súper roja y la mirada de un puto loco, de verdad, de un puto loco. Me empezó a joder, ¿cómo se dice? A zarandearme y repitió mi nombre varias veces. Mi madre, claro, le dijo que me soltara, que qué cojones estaba haciendo. Él me decía que yo debía comprenderle, que le habían matado, que querían, que teníamos que huir. A mí, te lo juro, que se me saltaron las lágrimas. No sabía qué coño decirle. ¿Que habían matado a quién? O sea, decía, los 5 de los ojos negros. Le han matado. Y ahora pueden ir detrás de nosotros. Hay que largarse lejos de aquí. Le han matado. Madre mía. Mi madre, claro, le apartó de mí y le abrazó. Repetía su nombre tratando de calmarle, pero él estaba fuera de sí. O sea, ella lloraba, él lloraba, llorábamos todos. Joder, se le había ido la puta cabeza, de verdad. Oí el llanto de mi hermano detrás de mí y pues me fui y le abracé para consolarle. Escuchaba detrás a mi padre llorando en el salón con mi madre, moqueando, repitiendo en voz baja: le han matado, hijos de puta, le han matado, hay que irse, pueden venir a por nosotros, decía, le han matado. ¿Le han matado? Madre mía, en mi puta vida había visto así a mi padre, de verdad, estaba loco. Un rato después de que pasara todo esto, apareció mamá y nos dijo que nos vistiéramos, que no fuéramos a clase, que iba a llevar a papá al médico, que no nos preocupáramos y que se le pasaría. Entonces nos dio un beso y se fue con él. Ni siquiera desayunamos, nos fuimos a clase sin desayunar. Por el camino Alejandro me preguntaba que qué coño estaba pasando. Yo no sabía qué decirle. Le dije que mamá lo arreglaría todo, que no se preocupara, que no pasaba nada. Cuando llegamos al instituto, pues le di un beso y él se fue con sus amigos al patio. Yo la verdad que no tenía ninguna gana de estar en clase, entonces decidí volverme a casa. Cuando estaba llegando vi a mis padres que estaban entrando en el taxi ahí al lado de casa y me fui con ellos. Él seguía llorando con la cabeza baja. Mi madre, claro, flipó al verme, se supone que estaba en clase, pero solo me apretó el hombro y abrazó a papá. Cuando llegamos al hospital, pues mi padre volvió a montar el pollo, mientras... es que, mira, de verdad, yo estaba flipando. O sea, mientras esperábamos en urgencias, fue acelerándose poco a poco hasta que estalló de nuevo. Gritos, lloros, enfermeros sujetándole, mamá llorando, la gente mirando. Vergüenza y pena, una pena, madre mía, una pena de la hostia, tío. Entonces, a ver, ahora que he escuchado todo lo que grabó mi padre, veo perfectamente cómo fue perdiendo la cabeza. Es que, grabación a grabación, se iba obsesionando cada vez más. Puta cosa, ¿cómo se pudo montar una película así? Y en nada de tiempo. Yo es que, de verdad. Ahora mamá, claro, se pasa casi todo el día llorando a escondidas para que no nos enteremos y para que no nos preocupemos por ella. Mi hermano anda por casa como un zombie sin hablar con nadie, no levanta la cabeza tampoco y yo pues, mira, os podéis imaginar. Es que mi padre lleva 2 semanas y 3 días metido en un puto manicomio. Un puto manicomio. Desde que le vi en urgencias no me pude despedir de él, no. Se lo llevaron y no le hemos vuelto a ver. Un puto manicomio. Joder, es que, te lo juro, me lo imagino a veces sentado solo en una habitación acolchada como las de las películas esas, atado con correas, llorando. No puedo quitarme de la cabeza la cara de papá esa mañana, de verdad.
Hola Pedro, buenos días. ¿Cómo te encuentras hoy? Hola, buenas. Bien, supongo. ¿Qué tal has dormido esta noche? Regular. ¿Otra vez soñando con civilizaciones antiguas? No. Esta noche he tenido una pesadilla. Cuéntamela. ¿La recuerdas? Nítidamente. Adelante. Pues yo estaba en un avión. Me perseguía el hombre del abrigo oscuro. Él avanzaba hacia mí con una sonrisa en la cara y los ojos negros, por supuesto. Yo pedía ayuda a los pasajeros, pero nadie parecía escucharme. Todos llevaban auriculares de todo tipo y color. Hablaban entre ellos, miraban sus móviles, sus tablets, sus portátiles. Pero si alguien llegaba a reparar en mi presencia, me ignoraba. Yo avanzaba por el pasillo cada vez más rápido. Me topé con 2 azafatas. Hablaban animadamente. Al llegar a ellas las zarandeé, pedí ayuda. Pero nada, como si no existiera. Tardé gran cosa en llegar al final del avión, o al principio, a la puerta de cabina. Cuando me giré atrapado, el hombre del abrigo oscuro ya no estaba allí. En su lugar, con su rostro a solo unos centímetros del mío, estaba la mujer rubia. Puso sonriente sus manos sobre mis mejillas y de pronto me encontré cayendo por una escalera mecánica del metro, mientras oía los ladridos de un pastor alemán enfurecido. Esta semana estaremos solos, sin el residente. Aquí tengo tu informe, el mismo que hizo el residente que el día que ingresaste. El diagnóstico que puso es de episodio psicótico filial. Los síntomas psicóticos que describe son los siguientes: ideación delirante autorreferencial y de perjuicio que se acompaña de ideas delirantes de contenidos extraños bien estructurados. Asimismo, anota en el informe: posibles falsos reconocimientos y alteraciones sensoperceptivas, visuales y posiblemente auditivas en forma de voces fuera de tu cabeza. Todo ello continúa diciendo que genera una repercusión emocional y conductual en el paciente. Y esta semana vas a mejorar. Si tienes alguna pesadilla, como la que me acabas de contar, no lo dirás. No volverás a hablar sobre sueños de antiguas civilizaciones, aunque los tengas. Y créeme que los tendrás. Admitirás que todo lo que te ha ocurrido últimamente ha sido producto de tu imaginación, que no es real. Pero eso no es verdad, o no lo creo, por lo menos. No sé si es producto de mi imaginación, pero todo era tan real. Pedro. Sí. ¿Quieres salir de aquí? Claro que quiero salir de aquí. Pero no quiero hacer más daño a mi familia. Y parece que eso no puedo controlarlo. Vale, está bien. Escúchame con atención. Todo esto que te ha pasado, la gente con los ojos negros, la letanía en el parque, el asesinato del muchacho, incluso el hombre de los ojos blancos que casi atropellas en Nochevieja, todo, absolutamente todo, es verdad. Es lo que ha ocurrido. No entiendo nada. Mírame a los ojos. ¿Qué? No, joder, no. No puede ser. Otra vez no, por favor, no. Joder, no. Mírame, Pedro. No te asustes. Quiero salir de aquí, joder. Quiero salir de aquí. Mírame. Mis ojos ya no son de color de hueso. Son normales. Siéntate y mírame. Vale. Son normales. ¿Puedo irme ya? No. No puedes. Ahora debes escucharme. Bebe un poco de agua, respira y cálmate. Tienes los ojos, como siempre. Sí. Puedo cambiarlos a voluntad. Pero tranquilo, no voy a volver a hacerlo. No quiero asustarte más de lo que estás. Solo quiero que me escuches. Habla. Soy una shomerim. Podría traducirse como vigilante. Los de los ojos blancos somos shomerim. No eres...
¿Humana? Somos humanos, quizás con alguna habilidad peculiar, pero somos desde luego humanos. Vivimos muchos más años que el resto, envejecemos más lentamente, pero somos humanos. Yo nací en 1936. Esto es de locos. Y estamos en un psiquiátrico. Como te decía, somos vigilantes. Vigilamos a la gente de ojos negros. Nosotros los conocemos como Tsarminim. Algo así como réprobo o hereje. Joder. Sí, suena extraño. Son palabras antiguas, nacidas en un momento de la historia en el que la religión era el centro de la vida, del día a día. Nosotros fuimos creados en un momento de la historia en el que los de los ojos negros, comenzaron a actuar igual que ahora, convirtiendo a la gente, extendiéndose. ¿Quieres convertirme? No. Nosotros perdimos ese conocimiento hace mucho tiempo. Pensamos que ellos también, aunque está claro que estábamos equivocados. Nuestra misión ahora es detenerlos, y es lo que vamos a hacer. ¿Nosotros? No, tú no. Es responsabilidad nuestra. ¿Hay más gente como yo? ¿Gente que los haya visto? ¿Gente que esté pasando por lo mismo que yo? Me temo que no. Estoy casi segura de que no hay nadie más. ¿Por qué yo? No tiene sentido. En realidad sí. Solo unos pocos de cada generación nacen Shomerim. A veces se manifiestan los cambios en la adolescencia, en la madurez, incluso en la vejez. ¿Cambios? Cambios. Esos sueños sobre civilizaciones antiguas que tienes son el principio. Es como el inicio de una transferencia de información de hace siglos, que tu cerebro va asimilando poco a poco. Tu cambio es inminente. Eso está claro. ¿Cuándo? No lo sé. Semanas, meses. No puedo saberlo. Pero no te he respondido a la pregunta. Los que nacemos vigilantes o herejes podemos controlar la mirada. Nuestro iris solo cambia a voluntad. Para los conversos, sobre todo los recién convertidos, la cosa es diferente. Si cruzan su mirada con algún nacido, sus ojos cambian al instante, como si lo reconocieran. Eso es lo que les ocurrió al hombre del abrigo oscuro y a la cajera cuando cruzasteis la mirada. Al hombre no le conocía, pero a la cajera la conocía desde hace tiempo y nunca noté nada extraño. Bueno, o tú no habías comenzado a cambiar, o ella aún no había sido convertida. Si no te estoy entendiendo mal, ¿me estás diciendo que voy a ser un vigilante? Eso espero. ¿Eso esperas? Sí, eso espero. Aunque habrá que esperar al cambio. Al color de tus ojos entonces. Joder. Ya es demasiada información por hoy. Debes ir asimilándola. Ahora lo prioritario es que salgas de aquí. Y en eso vamos a centrarnos estos días. En prepararte para que el residente pueda aconsejar el alta. Ahora debes volver con tu familia y prepararte. Prepararles a ellos también. Tengo la sensación de que lo primero que voy a pensar en cuanto salga por esa puerta es si esto ha sido real, o si estoy jodidamente loco. Es normal que lo pienses. Llevas pensándolo muchos días. Cuando salgas de aquí, busca en tu ropa. Encontrarás un pincho con toda esta conversación. La estoy grabando. Eso te ayudará. ¿Y si no está el pincho? Entonces, supongo que efectivamente será que algo falla en tu cabeza, ¿no? ¿Hola? Espero que alguien me escuche, joder. Necesito ayuda. Si alguien que oiga esto me pudiera ayudar, no sé qué hacer. Esto me sobrepasa, es muy fuerte, coño. Por favor, alguien que me pueda ayudar. ¿Alguien puede ayudarme? Paula, ¿qué te pasa, tía? Nada, no me pasa nada. No sabía que habías vuelto. ¿Has visto a mamá? Sí, vengo de allí, del hospital. ¿Y cómo está? Ahí sigue. ¿Estabas pidiendo ayuda?
¿Qué te pasa? Nada, no podrías hacer nada, no me pasa nada. Paula, no sé gilipollas. Sé lo que está pasando. No tienes ni puta idea. ¿Os creéis que soy imbécil? He escuchado todo el canal ese de papá. Sé lo que pasa. No soy idiota. Joder. Mamá está en coma, con los putos ojos negros, ¿te enteras? Los putos ojos negros. ¿Qué dices? Puede ser del hospital. ¿Diga? Paula, ¿cómo estás, hija? Papá, joder. Papá, eres tú, no me lo creo, papá, joder. Tranquila, hija, sí, soy yo. ¿Puedes pasarme a tu madre? No me coge el teléfono. Papá, no puedo. Mamá, joder. Mamá está en el hospital. ¿En el hospital? Está en coma, con los jodidos ojos negros. ¿Papá? Joder. Vale, está bien. ¿Está tu hermano contigo? Sí, estoy aquí. Escuchadme. Haced una mochila rápido con algo de ropa para varios días. Pero rápido, por Dios, no tardéis. Salid de casa y buscad la llave del coche. Y mi móvil. Nos vemos en una media hora en el centro comercial. ¿Me habéis entendido? En media hora. Sí. En media hora. Daos prisa. Os quiero. Si es que hay alguien escuchando toda esta mierda, o si es que no nos estamos volviendo locos aquí todos, o yo que no sé qué cojones estoy haciendo grabando esto, de verdad. Así que nada, venga. Hasta otra, supongo.